de lo mejor, una enseñanza de mucha calidad. Por eso elijo orgulloso y sin ningún temor a las peruanas, sin dudarlo, mi universidad. Mi universidad, a las peruanas, para ser profesional. Buenas tardes, continuando con nuestro ciclo de conferencias, celebrando el 11º aniversario de nuestra Facultad de Ciencias de la Comunicación, hoy vamos a estar con el tema de seguridad ciudadana. Vamos a presentar a nuestros invitados. En primer lugar voy a presentar con mucho gusto al doctor Manuel Enrique Castillo Ochoa, quien está a mi lado derecho. Él es licenciado en Sociología por la Universidad Ricardo Palma, magíster en Sociología por la Pontificia Universidad Católica del Perú, tiene estudios de doctorado en Sociología en el Colegio de México y estudios de doctorado en Sociología en la Universidad de Buenos Aires. Gracias por venir, doctor. También está con nosotros nuestro querido profesor Obed Matías, periodista de profesión, que nos va a acompañar también para poder resolver algunas interrogantes. Y de una manera muy especial hemos pedido que se nos una al grupo Renzo Rodríguez, porque él nos va a contar sus experiencias como un joven aficionado al fútbol, ¿no?, que ha vivido muy de cerca esta experiencia que significa ir a alentar un equipo a los estadios. Bueno, en primer lugar, doctor, buenas tardes. Quería preguntarle, quería arrancar haciendo una observación. En los últimos años la violencia, básicamente en Lima y en las ciudades más importantes del país, ha ido creciendo mucho, tanto que algunos inclusive lo llegan a comparar con la Ciudad de México, que es la ciudad más violenta actualmente en Latinoamérica y no sé si de repente en el mundo. ¿Es tanto así? ¿Vamos a llegar a algo peor de lo que ya estamos? ¿Qué opina usted de eso? A ver. Bien, bueno, antes que nada un saludo a todos ustedes en la conmemoración de su aniversario, las autoridades, al decano, a los colegas, profesores, ¿no? Bueno, la pregunta es bastante complicada, ¿no? Bueno, primeramente, si uno pone el contexto social, México, la Ciudad de México tiene 25 millones de habitantes, es la ciudad más grande del planeta, más poblada del planeta. El Perú tendría entre Lima y Callao, ya es 10 millones de habitantes, ¿no? Lima 8 millones y medio, el Callao 1.200.000, entonces 10 millones de personas, ¿no? Las dimensiones son diferentes. En segundo lugar, sí, en Ciudad de México, más que Ciudad de México, Ciudad Juárez, la violencia ha llegado a grados de desborden, por lo que todos leemos en las noticias, ¿no es cierto? O sea, el narcotráfico, la crisis institucional, etcétera. Y en el Perú también estaríamos entrando a ciertos desbordes violentos, ¿no?, que podrían prever que podríamos entrar en una tendencia así, ¿no es cierto? La idea, si se llegará a culminar o no, eso dependerá de nosotros, de lo que hagan los ciudadanos, de lo que hagan las autoridades, de la institucional que se pueda dar, etcétera, ¿no? Pero sí en general en toda América Latina, porque esto no es un problema solo de México o de Lima. También hay violencia en Argentina, hay mucha violencia en Argentina. Ahorita Argentina está en el segundo, Buenos Aires está en América Latina está en la segunda capital más violenta. Hay el caso de Bogotá, aunque Bogotá bajó después de la experiencia de Antanas Mocus, pero hay otras, Cali es muy violenta, ¿no es cierto? Y Lima también. Guayaquil es una ciudad muy violenta, lo es Quito también. Ahora, ¿cuáles son o sea, lo que nosotros tendríamos que ver es cuáles son las causas, los procesos sociales que están llevando a esto y si esto se va a incrementar o no? Entonces, una de las primeras aplicaciones que se encuentra, hay varias, el problema es múltiple, o sea, no se puede encontrar un solo problema, la salida también es múltiple, pero entre las causas, la primera que se pone adelante es la extrema desigualdad social. Pero cuando uno dice extrema desigualdad social, dice, pero si siempre estos países han sido muy pobres, siempre estas capitales, siempre América Latina ha sido un continente pobre, si lo comparamos con los continentes desarrollados, con las ciudades anglos, etcétera,
América Latina esa característica. Pero lo que habría sucedido es que en los últimos 20 años convive en el mismo espacio social pobreza y riqueza, separados prácticamente por cuadras, por metros, ¿no es cierto? Lo que no se había dado antes. Hasta los años 40, 50 y 60 en América Latina, la pobreza y la riqueza a veces no convivían en el mismo espacio social. En el caso peruano, la pobreza estaba en la parte andina y en la costa, en Lima, se vivía cierta clase alta, clase media, separada de los sectores más pobres, ¿no es cierto? En el caso peruano, y este caso ha sido en general en todas las capitales, ha habido un gran proceso de migración de lo que se llama las zonas de campo hacia las zonas urbanas. Y este proceso de migración que se ha dado en todas las capitales del tercer mundo y en América Latina muy fuerte, y que ha formado lo que se llama las grandes capitales macrocefálicas, ¿no es cierto? O sea, Buenos Aires, 16 millones de habitantes, Sao Paulo, 19 millones de habitantes, Lima, 10 millones de habitantes, México, 25 millones de habitantes, Calcuta, 22 millones de habitantes, ¿no es cierto? O sea, lo que se llama ciudades con una cabeza demográfica grande y un cuerpo pequeño. La ciudad que le continúa a Lima es Arequipa, que tiene 1 millón, 10 veces menos, ¿no es cierto? Igual sucede en Sao Paulo, ¿no? Entonces viene Río, y Río viene a tener 8 millones, 7 millones, o sea, es prácticamente el triple, lo está teniendo, o el doble, lo está teniendo Sao Paulo, ¿no es cierto? O sea, ese es el proceso, primer elemento. Entonces, estas ciudades grandes están conviviendo riqueza y pobreza en el mismo espacio social, y eso trae una gran tensión social. Esa tensión social de alguna manera se vio incrementado con las políticas, hay que decirlas, neoliberales de la década de los 90, que se dieron en toda América Latina, donde la persona que no tiene convive con la persona que tiene, y entonces surge lo que en ciencias sociales se denomina deprivación relativa. ¿Qué es esto? Una persona puede ganar lo mismo, pero si el vecino incrementa 10 veces más su ingreso, empieza a sentir una deprivación, como si le hubieran quitado algo frente al otro que tiene. Tú no podrías decir entonces, pero se trata de que está formándose una sociedad entonces un poco de envidia. Es uno de los temas que ha surgido en esto. Hay resentimiento, y segundo, el convivir en el mismo espacio social trae una gran tensión social que no había antes. Eso no había en las capitales latinoamericanas. La riqueza y la pobreza más o menos era convivible, ahora es poco convivible. Buenos Aires, aún más educada que nosotros, es muy violenta. Este es un primer problema. Un segundo problema es, a ver, tengo tiempo, ¿no? Sí, es lo que, miren, los geógrafos sacaron un término hace un buen tiempo, le llaman geósfera. La geósfera es el efecto invernadero, el oxígeno que rodea al planeta, que solo tiene entre la Tierra y cierta altura, es muy poco, pero es lo que permite que las personas vivan, la geósfera. No sé, los seres humanos, los seres vivientes, vivimos en esa geósfera. Si salimos hacia arriba, hay que usar oxígeno, los astronautas usan oxígeno. Si vivimos hacia abajo no podríamos, submarino, etcétera, no se podría. En comunicaciones, en la teoría de las comunicaciones, hace un tiempo atrás, un comunicólogo argentino que se llama Eliseo Verón, ha venido una vez acá, lo trajeron a Católica, sacó un término, la semiósfera, que tiene que ver de semiología. Todos sabemos, y ustedes lo saben tanto como todos nosotros, que porque estudian comunicaciones, todos los seres humanos somos productores de símbolos y demandantes de símbolos. Vivimos a través de comunidades simbólicas, la cultura es simbólica y todas las compartimos, ¿no es cierto? La semiología que ha surgido en los últimos 25 años, 30 años en el planeta en general, o sea, los símbolos que todos compartimos, es muy violento. Miren ustedes, esto lo trabajan algunos autores europeos, franceses, etcétera, ¿no? ¿Por qué muy violento? Porque todo el mundo que vivimos a partir de los símbolos que producen los grandes medios de comunicación producen violencia. Si ustedes entran a ver un dibujo animado de los que pasan todos los días en la televisión, van a encontrar varias veces la palabra te extermino, te liquido, te mato. Todo el cine americano, acordémonos que de cada 10 películas, 7 se distribuyen comercialmente, de cada 10 películas, las 7
7 son norteamericanas, y el cine norteamericano es un cine violentista. Y esta situación de violencia ha entrado en el mundo de la vida cotidiana. Esto cruza el mundo, esto está cruzando el mundo, cruza incluso los continentes más desarrollados, los continentes en vías de desarrollo, etcétera. Hay una semiósfera, una ideología, bebemos, de alguna manera estamos bebiendo, alimentándonos de símbolos violentos. Si uno de ustedes ve en un video cómo se jugaba el fútbol en los años 70, es lentísimo, es lento. Uno dice que Chumpitá jugaba, qué lento, Sotil estaba jugando muy lento, ¿no es cierto?, con Perico, etcétera. Si uno ve el fútbol ahora, es rapidísimo. Implica que la velocidad ha entrado en la vida cotidiana y todo tiene que hacerse con mucha velocidad. Igual ha entrado la violencia. Todo empieza a ser una sociedad violenta, ¿no es cierto? Incluso aquellas instituciones, ONGs, universidades que dicen hay que bajar las tensiones sociales, bajar la violencia, se encuentran como atadas de manos, porque aquí viene un tercer elemento que los norteamericanos le están sintiendo mucho, que se llama la trampa de la libertad. Las propias sociedades, ahora sabemos, las sociedades mundiales, están en un proceso de democratización. En el mundo se ha impuesto el sistema de democratización, y el sistema de democratización nos dice a nosotros, cada uno puede hacer lo que desee con su manera de vivir mientras no afecte al prójimo, la máxima kantiana, ¿no es cierto? Cada uno es libre hasta donde llegue sus límites con el prójimo. Pero si eso es así, yo entonces puedo comprar lo que quiero, puedo consumir lo que quiero y puedo hacer dentro de mi estructura familiar, amigal, lo que quiera, pero eso termina afectando a la sociedad. En Norteamérica hay un problema muy fuerte. Como se vive en libertad, cualquiera puede comprar lo que quiera. Entonces, en ciertos estados, en la mayoría de estados, yo puedo comprar las armas que quiera. Si me quiero, me puedo comprar una ametralladora, un bazooka, un tanque, y nadie me lo puede prohibir, porque soy libre de comprarme un arma y coleccionar armas. Pero ¿qué pasa cuando esa libertad termina produciendo disfuncionalidades? Y hay personas que terminan teniendo el arma no para un uso ornamental, sino para agredir a otros. Y sabemos también que las sociedades de los últimos tiempos están produciendo lo que se llama los serial killers. ¿Qué es el serial killer? Nosotros todavía en América Latina no tenemos el serial killer. Solo hay un caso de serial killer en el Perú, que es una persona que elimina a otros por el gusto de eliminarlos, no por dinero, no por el gusto de eliminar, un sádico, lo que se llama sádico, ¿no es cierto? Los psicópatas. Eso en el Perú no hay, todavía las mayores crímenes que hay acá es por dinero, que es lo que está sucediendo, mayormente, bueno, por problemas afectivos, pasionales, etcétera, pero no por esto. En Norteamérica han caído en esa trampa. Por un lado dicen, no demos la libertad que cualquiera tenga armas, pero eso sería coactar la democracia. Es lo que está pasando con las drogas. El principal mercado del mundo de drogas es Norteamérica. Hay 50 millones de adictos, y adictos con dinero, con mucho dinero, incluso, ¿no es cierto? Y eso prolifera en los medios, en películas, etcétera. Entonces, se le tendría que eliminar el consumo de la droga a estos adictos, pero el adicto puede decir, es mi libertad personal, yo me puedo drogar con lo que quiero, por último puedo suicidarme todos los días hasta morirme adicto. Recientemente, hace un mes, murió una famosa cantante de jazz, ¿no es cierto?, y de baladas norteamericana, inglesa, pero adicta, ¿no? Entonces, ¿cómo decir no se haga eso? Se prohíbe el consumo, pero entonces estás coactando la libertad, coactando la democracia. Entonces han caído en esta trampa, eso es muy difícil de salir. Entonces se le pide y los medios también trabajan su libertad, y los medios, muchas veces los grandes medios de comunicación de masa, la industria del entretenimiento, lo que se llama ahora industria cultural, esa palabra ha salido con mucha fuerza, industria cultural. En el Perú no habíamos visto industria cultural. Recién estamos viendo lo que es industria cultural masiva en estos espectáculos, por ejemplo, como los Red Hot Chili Peppers, cuando vino Metallica, que pueden en 3 horas, ¿no es cierto?, juntar 14, 15 millones de dólares, y donde el grupo se lleva 4 o 5 millones de dólares. Paul McCartney cobró 3 millones de dólares, ¿no es cierto?, y no se pudo traer a Elton John por la inauguración del Estadio Nacional, porque Elton John dijo, yo cobro 5 millones de dólares por media hora de tocar. Ya no se la podía traer, pues era demasiado. Pero entonces, ¿qué está sucediendo?
viene toda esta lógica de industrias culturales, y las industrias culturales entran con fuerza en una de las principales fuentes de emisión de la industria cultural es el cine, la televisión, y ellos producen de alguna manera una oferta de bienes de entretenimiento muy violentos, sumamente violentos, ¿no es cierto? Uno lo puede ver todos los días, y eso entra en los niños, eso entra en los púberes, en los adolescentes, y en situaciones donde hay crisis familiar, hay crisis de empobrecimiento y hay mala educación. Entonces es más fácil que se absorba esta conducta violentista y se la tome como un referente social, ¿no es cierto? Entonces el territorio, la pandilla, ¿no es cierto?, el vandalismo, la agresión, todos estos elementos empiezan a jugar todo esto que llega en un momento de cierto desborde, decir, esto es una inseguridad ciudadana. Si eso, todos estos elementos se juntan también con sectores sociales que viven en condiciones paupérrimas, muy pobres, en situaciones de gran desigualdad social. Acordemos que el país más desigual del mundo es Brasil, y se dice que el segundo país del continente más desigual, que es América Latina, el segundo país más desigual es el Perú. Económicamente es una estadística objetiva, uno puede ver la desigualdad social, ¿no es cierto? Entonces surge lo que se llama, lo que la ciencia social denomina, una distribución forzada de la renta. ¿Qué es una distribución forzada de la renta? Ya que el Estado no me propuso una renta, ya que no puedo conseguir renta por medio del trabajo privado, entonces conseguiré renta, un ingreso, por medio de una distribución forzada. Hago un acto delincuencial, ¿no es cierto? Obviamente, con esto no queremos decir que entonces nadie es culpable de esto, no, porque encima esto podría aminorarse, acolchonarse, si es que hubiera una buena educación. Pero incluso la educación también en países como el nuestro está muy deteriorada. Ustedes saben los índices de educación, los análisis que han habido sobre PYME, etcétera. A la educación peruana le daban un nivel muy bajo, después se han prohibido que se divulguen, y ya el Perú no ha entrado a que se analice cómo está la situación. En la prueba PISA de hace 5 años, el Perú salió en el penúltimo lugar, ¿no es cierto? Entonces, obviamente aquí hay un problema de educación. Estos problemas en conjunto forman situaciones muy violentistas, y entonces ahí es donde encontramos el caso de México, que es una ciudad muy violenta, ¿no es cierto?, el caso de Sao Paulo, el caso de Buenos Aires, el caso de Lima, el caso de Guayaquil, el caso de Quito, etcétera, que La Paz también tiene mucho problema de violencia, menores que nosotros. La Paz tiene 2 millones de habitantes, obviamente junto con Alto La Paz no es mucho, aquí somos 10 millones los que convivimos. Entonces todo esto va formando una especie de totalidad compleja. ¿Cómo resolverla? Como toda totalidad compleja, no se la puede resolver con 1 o 2 medidas, ¿no es cierto? Habría que pasar por varios tipos de solución. Yo adelanto algunas acá. Esto es todo un tema de discusión, un tema que va a entrar al Parlamento Nacional, que se está viendo, etcétera. Uno sería reforzar la educación, y lo que se llama una educación ética, ¿no es cierto? Ahora, es difícil eso, porque el profesor, y aquí estamos entre colegas, puede decir un asunto en el salón. Nosotros somos profesores universitarios. En el colegio, el profesor que va al colegio dice una cosa en el colegio, a lo largo del día les habla de ética, de compartir, ser solidarios, dar, tratar de ayudar, etcétera. Pero ese mismo muchacho sale al colegio, a la calle, y la calle le enseña otra cosa. Le enseña que ahí tiene que ser astuto, tiene que ser hábil, tiene que saber mentir, tiene que saber engañar, tiene que saber incluso muchas veces no ser solidario. ¿Quién gana? ¿La vida o la escuela? Está ganando la vida. Y la vida peruana es una vida competitiva desde la niñez. Desde la niñez uno ve y aprende el valor del dinero, el problema del dinero. Eso lo aprende cualquier niño. A los 3 años sabe el valor del dinero y sabe que todo el resto de su vida, hasta que muera a los 85 años, si llega, va a tener que estar preocupado por el ingreso. Todos vivimos presionados por el ingreso, ¿no es cierto? O lo que comúnmente se llama presionado por el presupuesto, ¿no es cierto? Entonces eso hace que la vida en el Perú sea muy tensa, y la educación, lo que arma por una mano, la vida lo desarma por el otro lado. Pero habría que seguir insistiendo en la educación, y en una educación ética,
en una educación solidaria, en una educación participativa, en una educación que busque salir de estos problemas tensos. Esa sería una. La otra, probablemente tenga que haber también una reforma legal, porque, claro, la ley en el país es una ley que muchas veces tiene mucho subterfugio. El Código Penal recientemente se ha revalorado, pero tiene muchos subterfugios, ¿no es cierto? Además, ustedes saben cuál es la especialidad que la mayoría de los abogados cuando salen de las universidades la siguen, la abogacía penal. Y el abogado penal muchas veces termina defendiendo, hay de oficio y también por dinero, defienden a sectores que son disfuncionales a la sociedad. Pero ellos han creado una maraña, porque eso ha llegado hasta arriba, una maraña de subterfugios legales que hay que limpiarlos, ¿no es cierto? Entonces ahí habría que ajustar. No hay sociedad que no funcione si sus normas no son respetadas por la mayoría. Y en el caso peruano, muchas normas no son respetadas por la mayoría. Y además, como el Perú es una ciudadanía reciente y América Latina en general es una ciudadanía reciente, yo le decía que más o menos del 40 y 50 es cuando América Latina se empieza a urbanizar y a crecer estas grandes ciudades. Esta ciudadanía reciente, que somos todos nosotros, tenemos un problema cuando nos dicen que es un ciudadano. El ciudadano latinoamericano en general conoce sus derechos, pero no le interesa tener deberes. El ciudadano latinoamericano en general dice: mi derecho al trabajo, por lo tanto puedo salir a un semáforo y vendo, así sea informal. Mi derecho a ganarme el sueldo, entonces yo tengo brevet y manejo un taxi, así no lo maneje bien, pero tengo que salir a ganarme el ingreso. En eso todos los peruanos estamos, y todos los latinoamericanos entramos en esa lógica, nuestro derecho a la sobrevivencia. Pero cuando se dice, ¿y tus deberes con lo público, con la moral, respetar las instituciones, respetar al otro, etcétera, ahí se diluye totalmente, ¿no es cierto? Esto se expresa en efecto de la vida cotidiana. ¿Cuál es el peor tráfico? ¿Cuál es la ciudad con el peor tráfico en América Latina? El Perú. En Chile no se ven las cosas que se ven acá. Aquí nadie respeta el tránsito. Está lleno de informalidad. Ahora se quiere hacer una reforma de parte de la Municipalidad de Lima, la reforma del tránsito, los microbuses informales, la tramitación que hay ahí, los intermediarios, los taxis, etcétera. Pero sigue siendo el peor tránsito. Si uno va a Argentina, el carro para, así esté pasando en verde, para que pase primero el peatón. Y el peatón está acostumbrado a pasar delante del semáforo. Acá no, el peatón pasa por atrás y los carros no paran cuando hay un peatón. Esta es una de las pocas ciudades del mundo, miren cómo llega la violencia a la vida cotidiana, donde es el peatón el que sale corriendo cuando ve un carro, porque el carro no va a parar. En casi todos los países desarrollados, cuando hay un peatón pasando despacio, el carro para 8 metros antes y el peatón termina de pasar, ¿no es cierto? Aquí es al revés, el peatón ve el carro y tiene que salir corriendo, porque el carro le pasa por encima y le dice: ¿para qué se metió? Pues, ¿no es cierto? Entonces la violencia está colocada en el tránsito y es lo más cotidiano en lo cual todos nos desenvolvemos todos los días. Esa es la historia de esta Lima, ¿no es cierto? Entonces ahí hay que reformular y hacer que la gente acepte la norma, acepte la ley y sufra también aquel que falta la ley y que falta la norma, tendrá que sufrir el castigo correspondiente. Y tenemos por lo tanto que eliminar y hacer una reforma judicial, porque si no, si siguen estas leyes y cada quien toma la ley, como se dice en el Perú, en el extranjero, a los peruanos nos conocen por lo siguiente, y eso se lo dicen a uno en el extranjero a cada rato, le dicen: ¿verdad que en tu país el que tiene plata hace lo que quiere? Esa frase la he escuchado en un montón de países fuera, ¿no es cierto? O sea, miren la imagen que hay sobre los peruanos. O sea que en tu país el que tiene plata hace la ley sastre. ¿Qué cosa es una ley sastre? Hago la ley que me conviene. Entonces esto viene desde arriba, ¿no es cierto? Miren, entonces todo esto es una reforma que hay que hacer. Otra reforma que hay que hacer también hay que hacer una reforma política y decirle muchas veces a nuestros gobernantes que el gobernante es un funcionario, es un agente de la sociedad civil. Muchas veces aquí se entiende al revés. Si yo llego a ocupar un puesto del gobierno de confianza, entonces yo me puedo ensimismar en mí mismo y el resto ahí es una cosa secundaria. Es al revés, todita la política pública y la gestión pública ahorita en América Latina, las nuevas corrientes que hay de gestión pública están funcionando con esta lógica. La sociedad civil, los civiles son el principal de la sociedad.
Y los funcionarios de confianza, empezando por el presidente, son los agentes de esa sociedad civil, son los agentes para que produzcan bienes públicos para solucionar y conllevar una vida, paz, alta calidad de vida a los miembros de la sociedad civil. Pero aquí es al revés. Generalmente el presidente, cuando llega a la presidencia, no lo digo porque acaba de entrar, se ensimisma en sí mismo y realmente lo ve a lo civil como algo secundario. Ese ejemplo cunde hacia abajo, porque también entonces el guachimán de un ministerio dice, si así hacen lo de arriba, yo también falto a la ley, y todo el mundo falta a la ley, y entonces la ley queda como escrita en la pared. Todo el mundo sabe esa famosa frase que se dice en Lima, la ley está hecha, está escrita, pero nadie la cumple, ¿no es cierto? Y ese famoso refrán, no sé si se le atribuía a Leguía o a Benavides, que decía, para mis amigos todo, para mis enemigos la ley, solo la ley. Con la ley lo voy a castigar, ¿no es cierto? Para el resto, para mis amigos, todo. Entonces empezaba todo lo que conocemos. Ahí también hay un problema político que resolver, ¿no es cierto? También hay un problema económico. Obviamente, si no pasa esto por una mejora económica, acordémonos ya, estas cifras las conocen ustedes, ¿no es cierto? 30% de la sociedad peruana, tercio de la sociedad peruana vive con 200 soles al mes. Entonces no le puedes pedir mucha institucionalidad, normatividad y ética. Una persona que vive con 200 soles al mes, si llega a vivir en Lima, ya se desborda, pues, ¿no es cierto? Entonces también pasa por lo que ya conocemos, esto está en todos los discursos gubernamentales, en todos los discursos congresales, etcétera, el desarrollo y el crecimiento nacional. Entonces el problema es bien complejo, ¿no es cierto? Y sobre todo creo yo que el problema tiene que ser institucional, la gente tiene que acatar la norma. Este tema que ahora se ha puesto al día por esto de lo que ha sucedido el domingo en el Clásico, ¿no? Que un joven de clase alta, educado en el Santa María, con un padre que era notario de buena economía, le había puesto un nightclub a él y a su hermana, etcétera, ha hecho este acto vandálico. Entonces dice, ¿qué está sucediendo? Esta violencia cruza toda la sociedad, incluso ahora mismo. Hemos visto nosotros la cuña que ustedes le dicen en el video. ¿Qué música tenía de fondo? Metallica, ¿no es cierto? Y la Metallica es una música violenta. Metallica es música violentista. Ellos mismos, había un famoso Burroughs, un literato que decía, la música metálica es como serruchar metal. De ahí sale ese sonido musical de lo que se llama rock metálico, ¿no es cierto? Un rock duro, ¿no? Entonces, eso está expresado en la violencia, ¿no es cierto? Entonces, todos estos elementos han llevado a esto. Obviamente, hay que darle una solución. Creemos muchas veces que en teoría hay soluciones, ¿no es cierto? Hay una serie de teorías de Erickson, de Kohler, etcétera, cómo solucionar esto. Quizás lo que falta es que todos los peruanos, interiorizando, tampoco es cosa de ellos tienen la culpa, nosotros no, podamos solucionar esto. Les pongo solo un ejemplo. Bogotá era una de las ciudades hasta mediados de los 90 más violentas del mundo. Bogotá era violentísimo. Entró un alcalde que ha venido acá, lo trajeron para lo de Lima, Antanás Mockus, y Antanás Mockus pudo sacar a Bogotá del ranking de las ciudades más violentas del mundo. ¿Y cómo lo hizo Antanás Mockus? Con la participación de la sociedad. Hizo que en la sociedad los mismos vecinos se organizaran y se hicieran la autoseguridad, fueran conscientes del problema y los mismos vecinos organizados controlaban su propio barrio, cuadra, avenida y se autoorganizaran para poder eliminar la violencia. Así bajó la violencia en Bogotá. No es un problema de mayor tecnificación, no es un problema de poner más policías. Sabemos también que la policía peruana no es exactamente todo lo legal que quisiéramos, ¿no es cierto? Hay muchos casos. Es un triángulo, quizás la solución sea en un triángulo. Tiene que estar el Estado, obviamente, tiene que haber todos estos recursos económicos, etcétera. Tiene que haber la población de la participación y tiene que haber cada uno interiorizando el problema, ¿no? Si me permite, quisiera hacerle alguna pregunta. Muy interesante lo que menciona, es realmente muy trascendente para nosotros saber este proceso que ha seguido la violencia en el Perú, y no solamente en el Perú, sino a nivel de América Latina y en el mundo. Pero hay coyunturas, los periodistas vemos algunos aspectos coyunturales, puntuales, el hecho del domingo en el estadio de la U,
el hecho del secuestro de la hija de Rillardo, estos hechos están marcando un quiebre, un momento especial en la historia deportiva del país y en la seguridad ciudadana. Entonces, estos hechos que están marcando, de repente no están rompiendo, no están o rebasando el vaso de agua de este proceso de violencia. Es un momento como para reflexionar, es un momento como para tomar partido, es un momento como para decir basta ya, o es un momento para decirle al Estadio Nacional nadie entra. Bueno, sí, pero esto no viene de ahora, esto es una acumulación. Quizás el problema sea, y también es parte de esto, que aquí ha sucedido en el palco, hacia un sector, ha sucedido entre gente de clase alta. Pero claro, ahí vemos que no solo los sectores populares, medios, no, todo está cruzado por esta actitud de irreverencia, de golpear al otro, ¿no es cierto? Entonces, esto es una acumulación, podría ser un punto de inflexión. La acumulación viene por varios lados, los asaltos, los secuestros, etcétera. ¿Cómo salir de esto, no? Pero es bueno, por un lado, encontremos después el lado bueno dentro de lo malo, si no, no encontraríamos soluciones, ¿no es cierto? Que quizás esto haga reflexionar a la mayoría de toda la sociedad peruana y también a los que tienen la responsabilidad en sus manos y la toma de decisiones para poder solucionar esto, problemas legales, problemas económicos. Podríamos estar entrando a un punto alto, hay una sensación de desborde de la delincuencia, ¿no es cierto? Yo veía un comentarista deportivo que decía, pero esto es todo el Perú, todo Lima, ya no es como antes. En la década del 70, del 60, cualquier joven podía pasar por cualquier barrio de Lima y no le pasaba nada. Nada, uno podía ir a la parte más fuerte de La Victoria, los barrios altos, el Callao, y no pasaba nada. Ahora no, ahora cada uno vive como encerrado en su propio gueto, en el espacio que le toca vivir, ¿no es cierto? Pero uno no se va al otro espacio, porque uno no puede caminar por la avenida Grau a las 11 de la noche, sería un suicida, pues, ¿no es cierto? Ahí por 2 zapatillas le pueden apuñalear a uno, ¿no es cierto? Entonces, hay una sensación de desborde que quizás haga tomar conciencia, golpea, martillea a la conciencia nacional para decirle hagamos algo, porque esto no puede continuar, ¿no es cierto? Y ahí es donde la parte positiva, entonces ahí entra municipalidad, político, congreso, leyes, los tomadores de decisiones, ¿no es cierto?, que son los que ahorita tienen la responsabilidad, toman. Sí es cierto, hay coyunturas, esta es una coyuntura que ha surgido todos estos temas, ¿no es cierto?, y lo han puesto a la orden del día en lo que es las comunicaciones y el periodismo de varios tipos nacional. Doctor, una consulta. Usted ha mencionado que hay que cambiar la educación, bueno, ha planteado varias soluciones, ¿no? Educación, ley, reforma. Pero la educación no solamente está en las escuelas, también obviamente está en las casas, pero las casas la vemos que está siempre invadida de lo que algunos le llaman la caja boba. ¿Qué responsabilidad tiene el hecho de presentarnos todas las mañanas noticias de sangre, suicidios, violaciones, ¿no? Y yo una vez, le comento eso porque yo una vez me encontré con la pared, le cuento porque le consulté a un director de un noticiero, ¿por qué pasan tantas noticias de sangre? Me dijo, porque a la gente le gusta. ¿Es cierto eso? O sea, a la gente le gusta, o sea, esa es la solución. Ahora, cada vez hay más violencia. Esa violencia se ve reflejada en la televisión, o por lo menos se la presenta. Y esa violencia que ve en televisión refuerza otra vez, o sea, ¿se va armando un círculo vicioso? Claro, miren, esto es bien interesante. Hay un autor francés, ha venido al Perú varias veces, sociólogo, que se llama Edgar Morin. Morin ha sacado un concepto para, como estamos aquí en universidad y conmemorando las comunicaciones, la teoría nos tiene que ayudar. Morin ha sacado un concepto que le llama la retroactividad. La retroactividad es cuando yo hago algo y lo que hago regresa sobre mí, entonces empieza a haber un proceso de retroalimentación, ¿no es cierto? Eso creo yo que se podría estar dando con la televisión. Es cierto, la televisión tiene que vender, el periodismo es encontrar una noticia que la gente la traiga. Por eso se dice, hay que hacer algo de periodismo, porque si a la gente no la trae y no ve lo que yo estoy ofreciendo, yo pierdo. El periodista tiene que buscar la novedad, tiene que buscar la innovación, tiene que buscar algo nuevo. Pero quizás lo que está pasando con los medios al expresar tanta violencia es que también ellos a su vez
están produciendo que esa violencia se incremente. Claro, eso no se podría saber, estas cosas son cualitativas, sobre esto nunca se va a investigar, por más que se investigue no se va a poder saber, la televisión siempre podrá decir, no, nosotros no influenciamos, es cosa del que escucha, él tiene la culpa, el receptor, pero podría haber esta retroactividad. Además, hay otro elemento más, no es solo la televisión, miren, ¿cómo son los juegos de Nintendo? El famoso PlayStation. Los juegos de Nintendo en PlayStation se hacen en Silicon Valley, yo he estado en Silicon Valley, he ido a visitar cómo se hacían, porque son edificios donde se hacen todo esto, ¿no? ¿Saben quiénes hacen esto? Son muchachitos de 17, 18, 19 años, que tienen la oportunidad en Estados Unidos, son muy hábiles con la computadora, son habilísimos, son medio genios de su promoción, que los contratan en Silicon Valley para que este jovencito haga el diseño de PlayStation. Y todo el diseño de un PlayStation es un juego de eliminar muertos vivientes, eliminas androides y te consigues el arma que quieres, un cañón, una ametralladora, una bazooka, un revólver, una pistola y vas eliminando, ¿no es cierto? Esos juegos es parte de las industrias culturales y es una de las cosas que más se vende en el mundo y lo consumen niños y púberes. Entonces, y sería el efecto de la televisión. ¿Qué produce eso? Podría estar produciendo lo mismo que produce la televisión cuando muestra tanta muerte, ¿no es cierto? Una indolencia hacia la muerte. O sea, ya no, cuando muere alguien, como que, bueno, es natural, pues, alguien tiene que morir, pero si se murió mal, fue asesinado, bueno, llorarán un día, dos, pues, y después el olvido, ¿no es cierto? Nos ha vuelto indolentes ante la muerte. La indolencia ante la muerte está llegando en Europa, es muy fuerte la indolencia ante la muerte, sobre todo en los países nórdicos, a la cremación. Todavía nosotros los peruanos enterramos, ahora por la moda americana, en los jardines de la paz o en los pabellones en nicho, ¿no es cierto? Y nos gusta ir a visitar a la persona nuestra que falleció, etcétera, ¿no? Pero en otros países ya eso no existe, hay la cremación. Claro, también por la explosión demográfica y todo esto, ¿no es cierto? Pero la cremación es, bueno, terminó, muy bien, pues ya vendrá otro, se le quema, se acabó. Y las cenizas al mar o pasa por el excusado, se acabó el abuelo, ¿no es cierto? Entonces esas cosas vienen, ¿no? Pero entonces todo esto es una indolencia. Ese es el problema de quizás lo que Morán decía, hay una retroactividad. La televisión obviamente tiene que sacar las noticias que ve y que la hacen vender. El rating es bueno porque hace competitiva a la televisión, la hace competitiva porque hay que competir innovando y buscando innovar, pero quizás también lleva a excesos, ¿no es cierto? Esta búsqueda de noticia truculenta estaría llevando a una indolencia, ¿no es cierto? Había un tiempo, ya se paró eso, hará unos 15 años atrás, periódicos, había un periódico especializado solo en policiales, que sus periodistas, sus fotógrafos, buscaban el accidente donde había un muerto y tomaban la foto más truculenta, los sesos derramados y tomaban la foto y salía. Ahora ya se ha prohibido eso, no prohibido, se habló tanto en contra de eso que ya no hay ese periodismo, ¿no es cierto? Había un periodismo de ese tipo, ¿no? Que se vendía públicamente, un poco se ha retrocedido, pero es cierto que podría darnos ese efecto. Por eso es que se dice, pero tampoco podríamos en democracia conculcar y restringir obligatoriamente la televisión y sacar una ley que siga la televisión no pasa estos programas. Tampoco podríamos hacer eso, porque eso sería perder la libertad de expresión. Y al contrario, solo para terminar, yo soy libre de ver lo que quiero, pero entonces se le pide a la televisión que sea autorresponsable. Ahí vendría el problema. Pero si está compitiendo en el rating, habrá forma de ver de repente horas, cuotas, etcétera, para ver todo esto, ¿no? Claro. Yo quisiera aprovechar la presencia aquí de Renzo para hacerle una pregunta. Hace poco hemos visto el caso de todavía no está aprobado, de unos jóvenes que tiraron a un hincha aliancista, ¿no? Entonces, ¿cuál es la motivación de un joven que va a alentar a su equipo, que va al estadio, como para llegar a hacer eso? O sea, tú has frecuentado grupos de hinchas, ¿no? ¿Y alguna vez se les ha cruzado por la cabeza llegar a esos extremos? Muy buenas tardes a todos. Bueno, lo que pasa realmente es que yo, como apasionado del fútbol, el fútbol a mí me encanta, es el deporte el mejor que puede ver en todo el mundo. Se ha convertido lamentablemente en los últimos años en un símbolo, en un lugar de pura violencia. Y esto sucede ya desde los años 80 en el Perú. Yo en particular soy de una generación
que es de los 80s, en que vivíamos en una etapa de violencia subversiva, en una época de guerra. Y estos estragos de cochebombas, de apagones diarios que había, quedan en cada persona. En el caso mío, gracias a Dios, tuve una familia en la cual me pudieron educar bien. Y sí, como le dice usted, profesor, yo sí he estado frecuentando quizás algunos grupos. Y en los que yo he estado, le voy a ser sincero, hay quienes realmente piensan en destruir antes de ir quizás a alentar a su equipo. En mi caso particular, yo siempre he ido al estadio al entrar a mi equipo, y el cruce esto de ir caminando hacia el estadio, es en ese trayecto en donde esto comienza a pasar, ¿no? Y lamentablemente los delincuentes que se visten de hinchas, pues entran al estadio con los grupos. El caso del día domingo que vimos todos y que lo repudio desde acá, y que ojalá puedan agarrar a esos dos criminales, a esos dos asesinos, que ya lo tienen, pero ellos niegan todo completamente. Ha sido un acto, creo que ya explotó completamente en el ámbito deportivo. Gracias a esa salvajada que hicieron, se ha venido diciendo que veten el fútbol en el Perú, que ya no se juegue nunca más el descentralizado, que se acabe completamente con todo esto que es el deporte. Y esto daña a varias personas, porque hay gente que vive del fútbol, hay personas que viven del fútbol. En el caso de los hinchas, bueno, lamentablemente yo no voy a poder ir ahora a ver a mi equipo jugar. ¿Por qué? Porque posiblemente el campeonato se pare o se juegue pues a puertas cerradas. Y lo que yo digo, y comprando con todos mis compañeros, yo creo que esto no es de adentro del estadio, esto sucede desde afuera, y más todavía sucede dentro de las casas. La mayoría de muchachos que entran, que forman su pandilla, ¿no? Como se le llama pandilla, porque hay que separar una cosa acá muy importante, ¿no? Asocian a los barristas como criminales o como pandilleros. Los barristas son, las asociaciones de barristas de diferentes equipos son organizaciones que están bajo un líder, están en asociaciones en las cuales, como en toda asociación, hay elecciones y se elige a alguien que represente. Ahora, los grupitos estos que se forman, que son pandillas, utilizan el disfraz de hincha pues para entrar dentro de estos grupos. ¿Por qué? Porque lamentablemente las sesiones barristas son abiertas para todos. No discriminan por el hecho de que seas ¿cómo se llama?, de otro barrio o de otro lado. Por ejemplo, si eres de la Alianza, formas tu grupo, te ven en el estadio que estás yendo continuamente, y la misma gente se acerca y dice, bueno, estos muchachos vienen a alentar, ¿no? O sea, que hay que darles oportunidad para que estén dentro de nosotros, para que sea el aliento, ¿no?, sea más fuerte. Pero lamentablemente estos muchachitos que se juntan no hacen eso. Ese es el primer paso, utilizan esto del hinchaje, de entrar a la barra para hacer sus actos delictivos. Y esa es la diferencia que yo quiero marcar en estos momentos. El barrista no es asociación o analogía de delincuente, ni tampoco el hincha. Son cosas muy distintas, ¿no? El barrista es aquel que está dentro de una asociación en las cuales hay elecciones, se eligen a sus representantes, se hacen todo lo que tenga que hacer para que su equipo... Perdón, Renzo, pero hay que notar que estos barristas, estos hinchas tienen permanentemente enfrentamientos y están preparándose para enfrentamientos, tanto así que cada grupo se llama pues una trinchera norte, que es guerra, es connotativo, y la otra es comando sur, también es guerrero, están en plena guerra, van a un combate, no van a alentar al equipo. No, bueno, lo que pasa que ya fuera del nombre, ¿no?, que como le dice el profesor Obed, muy cierto, trinchera, comando, bueno, dejando de lado el nombre que se le ponga, la asociación de barristas hasta hay señores adultos mayores, que son hinchas antiguos. Tanto así que hinchas antiguos. El que está acusado por asesinato es mayor, tiene más de 40 años. Sí, pero ahora, bueno, ¿de dónde haya pertenecido ese asesino? Bueno, no estoy seguro. Ahora, él pertenecía al grupo La Causa, pero hasta donde tengo entendido lo botaron de ahí, porque era demasiado violento. Claro, lo que pasa es que es muy simple, ¿no? Todos se juntan, es como estamos acá entre todos, ¿no? Puede ser que esta parte de este lado estén alentando a su equipo, pero esta parte lo único que quiere es agarrarse con el equipo del frente. Y lamentablemente todos se juntan al trayecto que están yendo al estadio, todos entran juntos, ¿no?
Todos entran. Yo soy testigo bien claro, y eso lo voy a decir, y si hay alguien que puede confirmar esto, yo he estado dentro del centro, de donde es el corazón de la barra, y hay quienes se meten a robar, pero los mismos, los que manejan la barra, los botan, no los dejan estar dentro. ¿Por qué? Porque van hijos, ¿no? Con eso no quiero justificar que la barra no sea violenta. No, sí es violenta, es verdad. Lamentablemente el foco infeccioso de la violencia está dentro de un espectáculo en el cual debería ser fiesta. Lo que caracteriza bastante al fútbol sudamericano, a diferencia del fútbol europeo, son sus estadios. Son la fiesta como lo viven, la pasión que tiene cada hincha. Pero lamentablemente, como lo digo, se juntan pues delincuentes, se disfrazan de hincha para entrar y hacer lo que quieran. Porque como todos están en masa, pues todos están juntos, ahí pues todos se cubren, nadie sabe lo que puede hacer el otro. Perdóname, pero yo actuaría como un aguafiestas. Para mí deberían disolverse estas barras. Deberían disolverse, deberían eliminarse las barras, desaparecer las barras y que ingresen gratuitamente los niños, no sé. Bueno, le cuento que en Turquía el equipo Fenerbahce, creo que fue, sí, Fenerbahce, el Fenerbahce, sí, el miércoles pasado. pasó, tenía violencia, y lo que hicieron simplemente fue que entraran niños y mujeres al estadio, ¿no? Sería una medida, ¿no? Pero yo creo que la medida esta de cerrar, para mí, de verdad, es como lavarse las manos a lo que está pasando. Porque esto no es desde ahora, es de siempre. Y no es de adentro, es de afuera. Es como que atropellaran a un muchacho acá en la avenida Santa Cruz, le pongo rejas para que ya no maten a nadie. No se puede hacer eso. Tenemos que primero pensar bien en las cosas que se tienen que hacer. Ahora estoy escuchando que quieren que el Estado quiere intervenir al fútbol, y no se puede. No se puede, porque el fútbol es una nación independiente. Es una asociación. Y es independiente. No tiene nada que ver, no puede entrar el Estado. Si el Estado entraría al fútbol, seríamos desacreditados completamente. Nos quitarían la licencia como equipo y ya no jugaríamos, bueno, la eliminatoria que ahora se acerca, ¿no? Claro, ese es un tema un poco más complicado, ¿no? Que es el monopolio que ha logrado obtener la FIFA, ¿no? De alguna manera ha condicionado a cada país para que se rijan a sus reglamentos, a sus estatutos, tanto así que ningún gobierno se puede, entre comillas, meter con el fútbol, cosa que de repente no debería ser así, o de repente ver la manera como el gobierno sí pueda intervenir, no de manera muy directa, pero sí de repente llegando a algún consenso, ¿no? Pero bueno, yo creo que este tema en general es bastante espinoso y en realidad nos queda muy corto el tiempo. Yo quisiera pedirle a cada uno unas palabras finales, ¿no? Porque ya estamos llegando al final. Sí, y después vamos a pasar con algunas preguntas de los jóvenes. Yo plantearía dos preguntas nada más. Miren, en el derecho, claro, uno podría decir el Estado no puede intervenir a asociaciones privadas. Los clubes de fútbol son privados. Incluso lo que se ha dicho, esto de interrumpir el campeonato de fútbol, ahorita se puede presentar un recurso de amparo. Eso es anticonstitucional. Esta es una actividad privada y mientras no falte, haga actos delincuenciales, yo debo seguir mi actividad privada. Imagínense, la U debe 150 millones de soles. Si no se le deja hacer sus ingresos de partido, ese club desaparece. Ya está vendiendo, o ha vendido lo de la playa, etcétera, ¿no? Pero en el derecho se dice, ahí sí podría funcionar que el Estado intervenga porque hay un problema de control social. Esa es la idea. Ya no es el control o sea, parece que las barras avanzan más allá del propio club y terminan haciendo acciones que incluso los dirigentes, que de alguna manera también alimentaron esto, porque hay todo esto de la venta. Participan con los dirigentes. Claro, entonces el asunto sería cómo, o sea, ha desbordado a los propios dirigentes, incluso algunos comentaristas de fútbol, que alimentaban esto. Uno escucha toda la noche con comentarios de fútbol y están ahí, sí, que esto, que el otro, no, que estos son... Yo escuché en medio del partido, cuando el gol hizo la U, a una persona que estaba a mi lado dijo, ahora se van a salir las gallinas del gallinero, hay que matarlas. Eso lo están diciendo en la calle. Me sorprendí, era un hombre mayor, como 45 años, y dije, qué bárbaro, qué violencia esto. Y sucedió todo eso, ¿no es cierto? Entonces hay un control social, ahí sí podría intervenir el derecho, habría que ver hasta dónde interviene, porque también es cierto,
son asociaciones privadas hay obviamente como asociación privada una rentabilidad que no puede entrar el Estado y decir aquí lo elimino, entonces es anticonstitucional, es un dilema, ¿no? Obed, ¿algunas Sí, palabras finales? aquí estamos prácticamente a horas para celebrar el Día del Periodista, y la labor del periodista, la labor del periodismo frente a la violencia, frente a la seguridad ciudadana es gravitante, es fundamental. Si bien el periodismo está regido por la autorregulación, entonces debería tomar conciencia también el periodismo. Y nosotros estamos frente a estudiantes de ciencias de la comunicación. Desde ya deberíamos tomar conciencia en los contenidos, en la forma, en el fondo. Y los periodistas estamos manejándonos, pero de repente con ese estigma antiguo que nos decían, pues el periodismo tiene un mar de conocimientos con 1 centímetro de profundidad. Pues ya no es así. Tenemos nosotros ahora que sumergirnos en las profundidades, tenemos que meternos hasta las raíces mismas para observar los problemas. El periodista, el comunicador tiene esta grave responsabilidad justamente en este momento, en esta coyuntura especialmente. Grave responsabilidad al celebrar el Día del Periodista. Hemos visto desfilar patéticamente los medios de comunicación peleándose partidarizados durante las elecciones. Y estas elecciones nos han dejado un sinsabor tremendo y nos han dado pues una lección, una mala lección, una pésima lección a los estudiantes de comunicación, de ciencias de la comunicación. Entonces, hay que tomar conciencia, hay que reflexionar en este momento justamente en que mañana se va a celebrar el Día del Periodista. Ok, aprovecho también para mandar un saludo a todos nuestros alumnos y a nuestros compañeros docentes por el Día del Periodismo. Vamos a pasar con las preguntas de los jóvenes, a ver, ¿por dónde empezamos? Buenas noches, mi nombre es Joel Artica, soy el 10º ciclo. Hoy en día el problema más grave que tenemos es que los periodistas, en vez de informar, lo peor que pueden hacer es dar una mala información. O sea, malinformar a las personas no es lo más correcto, pero en todo caso, ¿cómo podríamos combatir eso si no vemos que dentro de los periódicos que tienen más relevancia no hay esa iniciativa de querer hacer eso, porque simplemente desean informar, más que informar, quieren vender ellos? ¿Cómo podríamos, o cómo en todo caso, viéndolo del lado sociológico también, cómo podemos combatir eso? Sí, es cierto, lo que vimos en las últimas elecciones fue que los periodistas tomaban parte por una posición, periódicos enteros atacando a un candidato y levantando a favor de otro candidato, así, todos, ¿no es cierto? Eso es polarizado, eso no se había visto en el Perú. Generalmente el periodismo había funcionado con una moral que era el periodista es neutral, el periódico es neutral, informa y ya cada uno toma su opinión, ese es el periodismo, ¿no es cierto? Pero eso nos sorprendió a todos, que en las últimas elecciones cada uno sacara su interés. Aquí viene un problema entre interés y neutralidad. Ahora, yo creo que en verdad nunca hubo neutralidad. Los periodistas, el periodismo siempre ha tenido interés. El interés de la compañía, el interés de los empresarios, el interés del directorio, el interés de una familia. En toda América Latina y en todo el mundo, el periodismo siempre ha sido interesado. Y cada periódico tiene un interés, levantar esto, y puede estar diferenciado del otro periódico, del otro canal de televisión, de la otra radio. Ahora, por lo tanto, ¿qué es mejor? ¿Que se transparencien los intereses o que se viva todavía con la idea de que el periodismo puede ser neutral? Porque no hay neutralidad absoluta. No hay. La noticia siempre, ustedes son comunicadores, cuando la noticia ya uno la redacta, ya uno la trata de escribir, ya hay una manera de presentarla. No hay así neutralidad absoluta, ¿no es cierto? Siempre entra el elemento subjetivo, la objetividad pura no existe. Ahora, en Norteamérica, por ejemplo, los periódicos saben, y uno sabe cuál es la tendencia del periódico. Miren, les pongo un caso. En las universidades brasileras, cuando los estudiantes van a entrar a la universidad brasilera, se les da un tesaurios, una especie de tomo grande, donde se les dice qué tipo
de interés va a haber en cada carrera. Por ejemplo, yo quiero estudiar economía, entonces veo ahí unas 5 facultades de economía de diferentes universidades, y en ese libro me dice a mí, en la Universidad de Sao Paulo es economía liberal, en la Universidad de Campiñas, economía marxista, en la Universidad, no sé, de Belén do Pará, economía, macroeconomía. Entonces yo ya sé a qué economía voy, ¿se dan cuenta? O sea, yo como estudiante digo, yo voy a estudiar economía porque me interesa economía liberal, y eso es lo que me enseña en esta universidad. No quiero hacer nada con economía contestataria, etcétera, pero eso es transparencia. Entonces el estudiante se acostumbra a saber lo que quiere, sabiendo su interés. En Norteamérica se sabe exactamente de la televisión dónde juega cada canal. Fox News juega a un lado, el otro canal juega a otro lado, los periódicos juegan a cada lado. Creo que hay otra pregunta por ahí, a ver. Sí, buenas noches, mi nombre es Sheila, de octavo. Bueno, yo comparto la idea del profesor de que deberían deshacerse las barras, pero mi pregunta es a Renzo. ¿Tú qué crees de las barras? O sea, tú dices que no es vandalismo, pero ¿tú qué crees de que estén andando por las calles y que destrocen todo cuando se van al estadio? Bueno, yo no he dicho que no es vandalismo. Yo lo que he dicho es que para mí los malos elementos se juntan con la barra en aquel trayecto cuando van al estadio. Ahora, en mi opinión personal, yo creo que no debería eliminarse las barras. Yo más bien lo que debe haber un trabajo en conjunto con el gobierno, ¿no? Como dijo el sociólogo, creo que no sería intromisión al fútbol, sino sería más bien un trabajo de un gobierno con las barras, ¿no?, llamadas bravas, y con los dirigentes, que se sienten en la mesa y hablen de acuerdo a qué se debe hacer en cada partido, ¿no? En el caso, por ejemplo, cuando se juega una Copa Libertadores, ¿no?, se cuelgan las famosas telas y todo eso, que son parte del espectáculo, ¿no?, que es parte de la fiesta futbolística que se hace, ¿no? Un trabajo en conjunto del Estado, de la Policía Nacional y de los dirigentes de los clubes, con los dirigentes de cada asociación de las barras, perdón, deberían trabajar y sacar ahí una idea primordial para tratar de evitar la violencia en los estadios, ¿no? El empadronamiento no fue una mala idea, no fue una pésima idea que se hizo, pero no todos han presentado, pues no, creo que solamente el Cristal, creo que fue el único que presentó sus empadronados, tanto Alianza y la U pues no lo presentaron, y creo que eso no es una mala idea, sino que hay que trabajarlo un poquito más, porque también no es el hecho porque vas a Popular ya te pueden tildar de barrista, porque hay personas que entran a Popular y no son barristas, y ya por el hecho de ir a Popular, el empadronamiento decía eso, ¿no?, que tenías que empadronarte. Ahora, por ejemplo, para el partido contra la selección peruana, todos que saquen su entrada al Popular van a tener que llevar su DNI para ser registrados, ¿no? Muy bien, creo que vamos con una última pregunta. Buenas, para usted, señor Ortega, ¿usted qué cree que tiene que hacer el Estado ante estas entidades? Porque como Estado puede sancionarlas. ¿Qué cree usted que puede hacer el Estado ante estas entidades que tal vez no hacen nada? Bueno, cuando hablas entidades, me imagino que estás hablando de los clubes, ¿no?, profesionales de fútbol. Bueno, sancionarlas yo no creo que sea la forma. O sea, yo creo que se tiene que sentar en una mesa y conversar y ver cuál es la mejor solución, ¿no? Pero lo que sí se debe aplicar es de repente, mano firme y sobre todo segura de qué es lo que se quiere, ¿no? Aquí lamentablemente nadie toma responsabilidades, o sea, nadie asume responsabilidades. Todos dicen, no, yo no soy responsable, por ejemplo, ¿no?, la gente de la U, los dirigentes de la U dicen, yo no soy responsable porque ese es un palco privado, yo no me meto ahí, cosa que no es cierto. Puede ser privado, todo lo que quieras, pero es un acontecimiento social, es un acontecimiento donde se actúa masivamente, entonces sí hay cierta responsabilidad. Los periodistas a veces asumimos la posición de decir, yo simplemente informo, y allá el público si lo toma o no, ¿no? La policía dice, nosotros no nos metemos porque eso es privado, igual, yo creo que la idea ahí es que todos se deben juntar buscando una misma solución, ¿no? Y bueno, no sé si hay alguna pregunta más o una opinión. Yo me quedé picón. Ya, okay. Yo me quedé picón. El doctor Castillo menciona
que prácticamente los periodistas estamos, no podemos hacer periodismo objetivo. Sí, yo creo que sí podríamos hacer periodismo objetivo, hacer todo el esfuerzo posible. Radio Programas es un ejemplo de este periodismo lo más objetivo posible, dejando la subjetividad de lado. Y Ramonet, el director del Le Monde, hace una salida, le da una salida al asunto de la propiedad. Ya no son los propietarios, ya no es un solo dueño el que maneja. La mayoría de las acciones de la empresa de Le Monde son los periodistas, los reporteros. Ahora, para mí el punto principal, he sido director en algún momento periodístico, y cuando yo dirigía, los reporteros tenían su propia opinión, o los reporteros manejaban su información de manera objetiva, que era respetado por el director y era respetado también por el propietario. Entonces, yo creo que sí. No me dejes picón, doctor Castillo. Para terminar, doctor. Solo para terminar. No, yo lo que quería decir es que no hay grado cero de la objetividad. No hay objetividad pura. Siempre va a haber algo de subjetividad. Siempre. Claro, radioprogramas, pero para otro radioprograma está para este lado, el otro lo dice para otro lado. Claro, quizás podría ser radioprograma lo más objetivo, pero hay mucha gente que no le gusta y dice, no, eso está sesgado para acá. ¿No es cierto? Entonces siempre va a haber algo de subjetividad. O sea, que la objetividad pura no va a existir. Es como, no hay, siempre alguien al redactar, el comunicador ya está filtrando la noticia y le está poniendo un énfasis. Algunos lo harán ya demasiado, otros lo harán menos, pero el grado cero de objetividad no existe, siempre está la subjetividad presente, eso es lo que quería decir, ¿no? Ok, bueno, quiero agradecer a nuestros invitados que nos han acompañado esta vez y aprovechar también para invitar al señor decano a que nos acompañe para sus palabras finales. Doctor Ochoa, muchas gracias por compartir esta mesa con nosotros y compartir con esta juventud ávida de querer encontrar explicaciones a este fenómeno social que nos agobia. Este fenómeno social que en realidad viene de 50 años de errores de los diferentes gobiernos sucesivos que se han negado a invertir en educación. La educación ha quedado anquilosada en los años 50. El profesor sigue con la tiza, sigue con la pizarra, sigue encerrado en las 4 paredes del colegio, y en realidad ya el profesor tendría que haber salido como el reportero sale a la calle a buscar la noticia. El profesor la escuela tendría que salir a la calle a buscar a sus alumnos. Y es que ahora la disfuncionalidad de los hogares me da la impresión que tiene que obligarnos a buscar otras formas, otras estrategias de educación. Y esa educación no se está dando. El día tiene 24 horas, queridos jóvenes, y la mayor parte de los chicos ni siquiera permanecen las 6 horas que obliga el currículum a permanecer en el colegio. Y hoy en día, me acuerdo bien de un niño que me pasó la cabeza cuando era director de escuela, así como algunos de ustedes a veces son dolores de muelas o dolores de callo, que pasaba la cabeza dentro del patio en el que se formaban para escuchar alguna de las charlas por el calendario cívico. Entonces, yo normalmente siempre trato de controlar mis emociones y creo que lo he ido logrando a través del tiempo. El ser educador me ayudó mucho en esto. Y entonces al acercarme a ese niño para poder increparle eso, me decía, él temía de que yo le iba a pegar. Y él decía, profesor, ya suficientes golpes me han dado en mi casa. Esa frase me quedó grabada en la mente. Entonces, el hecho es de que la violencia, ¿de dónde nace y a dónde va? Yo creo que tendría el doctor Ochoa que respondernos a una pregunta, porque así como el profesor Obed se quedó picón, yo también me quedé picón. ¿Cuál es el grado de predictibilidad en este mar de confusión?
¿Qué se nos viene? ¿Cuáles son esos días negros? Quisiéramos que nos arranque esa fotografía del futuro antes de poder reflexionar sobre esto, doctor Ochoa. A ver, unas palabras nada más. Mire, no, yo lo que quería decir es lo siguiente, que primero el problema es muy complejo, tiene muchas aristas, ¿no es cierto? Sí es cierto que la educación es fundamental, ¿no es cierto? Pero esta educación tiene que hacerse también sobre cierto contexto. Cuando hay todavía una economía muy desgarrada como la nacional, muchas de la educación, sobre todo en sectores populares, se queda corta. Junto a eso existe un problema de estructura familiar. Sí es cierto, en el Perú, si uno se pone a ingresar, hubo un estudio que hicieron en la Universidad Católica sobre los personajes de las barras, y muchos de ellos venían de familias descompuestas, divorciadas, donde se le hacía afectado al joven, al puber. Entonces había una especie de frustración contenida que cuando está solo no lo puede expresar, pero cuando está en grupo lo termina expresando. Ahí habría que tener en cuenta ese problema, ¿no es cierto? Y entre todo esto sí creo que la mejor salida es lo que planteaba el profesor Ortega, ¿no es cierto? No es de un solo lado que puede venir la solución, no va a venir solo del Estado, no va a venir solo de los maestros, no va a venir solo de los clubes de fútbol. Tiene que ser consensual, tiene que ser un acuerdo nacional donde todas las principales fuerzas decisoras y después todos nosotros interioricemos el problema y en discusiones colectivas encontremos una solución, pero en la cual todos participen de la solución, todos se comprometan. Ahora en democracia no puede salir la solución de un solo lado, no esperemos que esto lo va a resolver el Ejecutivo, diciendo, señores, se acabó el partido de fútbol, se acabó el fútbol, porque no, tampoco lo puede hacer solo una ley que salga, algunos congresistas están queriendo sacar una ley punitiva, castigar, etcétera. Es como ante la violencia, ante el desborde de la violencia, hay gente que decía, tienen que salir las Fuerzas Armadas a las calles. Entonces entramos en emergencia, estamos incluso desdoblando el rol de las Fuerzas Armadas. Sí creo que hay solución, porque si hay problemas sin solución, ya eso es suicidio, pues no es cierto. No, hay solución. Y la solución en democracia tiene que ser conversaciones colectivas, acuerdos nacionales, conversaciones colectivas, acuerdos nacionales, en donde participen las primeras fuerzas representativas del país. La universidad tiene que estar ahí, las universidades tienen que estar ahí. Generalmente las universidades no se les contempla para esto, tienen que estar obviamente las fuerzas políticas, tienen que estar las fuerzas estatales, los que ahora ocupan el gobierno, y entre todos ellos encontrar, y también obviamente los clubes privados e incluso los que participan organizadamente en los partidos de fútbol, y entre todos ellos encontrar una base consensuada, ¿no es cierto? Porque sí es cierto, si no se encuentra esa base consensuada y la solución sale por un solo lado, entonces los problemas van a continuar, y todos deben comprometerse a estos acuerdos. Eso es parte de lo que se llama construir una nación de manera ordenada y en forma conjunta. Los problemas que a todos nos atañen se deben solucionar de forma conjunta también. Esa era la idea, ¿no? Gracias, doctor Ochoa. Muchas gracias. Queridos jóvenes, creo que hay una reflexión final. La violencia empieza por las ideas y luego se operacionaliza en el lenguaje. Nos toca a nosotros, que estudiamos el lenguaje, que estudiamos la función de la palabra, que estudiamos el impacto de lo que podamos decir o de lo que podamos contar, nos queda a nosotros una frase que podría quedarse en todos nosotros. Tenemos que sentir amor por las palabras. Nadie se enamora diciendo una lisura. Nadie, absolutamente nadie. Pienso yo que uno enamora a una persona con las palabras más dulces. A nosotros nos toca utilizar eso. El solo hecho de ser violento con la palabra hace de que uno finalmente no sea querido, sino sea, por el contrario, rechazado. Aprendamos en este cuadrilátero que nos asigna la universidad a querernos más, a ayudarnos más. Aprendamos a que este lugar sea un lugar feliz. Solo así nosotros vamos a combatir la violencia. Vamos a hacer que este espacio sea realmente un cielo y no sea un infierno. De nosotros depende. Al profesor Manuel Ochoa, al profesor Obed Matías, al profesor Luis Ortega y a nuestro querido Renzo, muchas gracias
por esta valiosa lección. Y gracias a ustedes, jóvenes. Bien, aplauso para ustedes. Vengan esas palmas. ¿Qué estamos celebrando? ¡Hey! ¡Hey! ¡Arriba las palmitas! ¡Buenas tardes! ¡Hey! Ya que está de moda, ¿no? Para mi pueblo, traigo amor, traigo ese suero que alegra los corazones del mundo entero. Pa'l dolor, pa'l mal de amores, cara como el repique de mis tambores, y sálgase para la calle dejando atrás los problemas. ¡Hey! Que como decía mi madre, bailando todo se arregla. ¡Venga! ¡Hey! Pégate un poco más, que llaman los tambores, olvida los temores, que el tiempo se nos va. Un poco más y mueve esas caderas, gatita cosa buena que a mí me pone mal. ¡Eh, para arriba la palmita! ¡Eh, eh! ¡Vamos con la palmita, vamos con la palmita por atrás! ¡Vamos con la palmita! ¡Vamos con la palmita, vamos con la palmita por atrás! ¡Eh, eh, eh! ¿Cómo estamos? Mueve tus caderas, muchacha morena, bailame ese ritmo con sabor a pena. Ay, lo que se mira, pasa de llovera, bailame ese ritmo con sabor. Esta noche quiero más, esta noche quiero fiesta, yeah. Hoy no habrá mal que por bien no venga. Unamos los corazones, hoy todos somos multicolores. Pégate un poco más, que llaman los tambores, olvida los temores, que el tiempo se nos va. Un poco más y mueve esas caderas, la cosa buena que a mí me pone mal. ¡Bien! Vamos con las palmitas, por favor, buenas tardes. ¡Hey! ¡Hey! A ver, nos ponemos de pie, por favor, nos ponemos de pie por la universidad. Vamos con la universidad. Vamos arriba, 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 arriba. ¡Hey! ¡Hey! Y salta, y salta, salta. Vamos, arriba, arriba la manita. Vamos arriba la manita, arriba la manita, arriba la manita. Nos ponemos de pie, por favor. ¿Qué estamos celebrando? Arriba, arriba, hey, 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 hey. Cántalo si sabes. Y que vengan ríos de bondad a todos los pueblos de la tierra. Que no nos podemos olvidar el amor puro y la mentira envenena. ¡Vamos arriba! ¡Vamos! ¡Eh! Pégate un poco más, que llaman los tambores, olvida los temores, que el tiempo se nos va. Pégate un poco más, mueve esas caderas, mamita cosa buena, que a mí me pone mal. ¡Bravo! ¡Arriba la palmita, arriba la palmita, arriba la palmita! ¡Arriba las palmitas, arriba las palmitas! ¡Arriba las palmitas! ¡Buenas tardes! ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¡Chicas, un grito! ¡Los hombres, chicas, un grito! ¡Los hombres, un silbido! ¡Epa, lo vamos! ¡Arriba! ¡Gracias! ¡Aplauso para ustedes! Muchas gracias, que se vean las palmitas. Muy buenas tardes. Estamos aquí en un momento especial, particular. ¿Qué estamos celebrando? ¿No se escucha? ¿Qué estamos celebrando? Estamos celebrando los 11 años, ¿verdad? 11 años, el aniversario, estamos de cumpleaños, ¿verdad? La universidad está cumpliendo, la Facultad de Ciencias de la Comunicación, sí, correcto, la Facultad de Ciencias de la Comunicación está cumpliendo 11 años, por supuesto, ¿no? A ver, ¿quién está de cumpleaños también hoy día? A ver, ¿quién está de cumpleaños? ¿Quién está de cumpleaños? A ver, ¿usted está de cumpleaños? Que venga al escenario, que venga al escenario. Las chicas de la Facultad de Ciencias de la Comunicación no se chupan, ¿eh? Adelante, venga por favor, adelante. Qué gusto, buenas tardes. ¿Hoy qué mes estamos? ¿Qué mes estamos? ¿Estamos qué mes? Estamos septiembre. ¿Quién ha cumplido años este mes de septiembre? Que venga, tráigalo por favor, tráigalo, que venga para acá, que venga. Que venga para acá, muy bien. Ella también, ¿verdad? Hola, ¿cuál es tu nombre? Buenas tardes. Sandra. Sandra, también estudiante de la universidad, ¿verdad? Sí, verdad. ¿Y cómo te va? ¿Va muy bien? Me va muy bien. ¿Los profesores?
Muy bien. ¿Los amigos? También. ¿Casada, soltera? ¿Soltera? Soltera, sin compromiso. Sin compromiso. Buscando, ¿verdad? De repente ya llegará algún momento, ¿verdad? Ya llegará. Ojalá. Ojalá, ojalá, dice. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a hacer un poquito de danza de música negra, un poquito de danza kuduro, ¿no? Al estilo Don Omar, por ahí. A ver, para eso soltamos la música, maestro. DJ, que suene lo que tiene que sonar. Vamos entrando. Arriba la palmita, arriba la palmita, arriba la palmita. Arriba la palmita. La mano arriba, cintura sola. Da media vuelta, sacude duro. No te canses ahora, que todo solo empieza. Mueve la cabeza, danza kuduro. La mano arriba, cintura sola. Da media vuelta, sacude duro. No te canses ahora, que todo solo empieza. Mueve la cabeza, danza kuduro. ¡Vamos ahí! Para la fuerza del mar que se metió en tu vena. Vueltecita, al otro lado, vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, baja. ¡Epa! La vueltecita. Agarra el micrófono, por favor. A ver, las palmitas arriba, por favor, las palmitas arriba. Estamos celebrando 12 años, ¿ah? A ver, los chicos, un silbido. Y las chicas, un grito. Bien, vamos un poquito a la selva, vamos a la selva. A ver, que venga el profesor. A ver, ¿cómo se baila eso? Ajá. A ver, si sabe, cántalo. Dice así. A ver, ¿cómo dice? Ya se ha muerto mi abuelo. Tomando. Ay. Tomando basando. Ay. Dígalo. Ole, lolay, le, lolay. 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 Muy bien, bravo. Aplauso para el profesor. Aplauso aquí para la señorita, muchas gracias. Reclame su premio, por favor, reclame su premio. Seguimos bailando. ¿Cómo se baila la música en la selva? ¿Cómo se baila? A ver, ¿cómo se baila la...? Eso es. Ahí levantando la manito. ¿Qué estamos celebrando hoy día? ¿Qué estamos celebrando? Estamos cumpliendo 11 años de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, ¿verdad? A ver, que salga ella, que venga. Tráigala. Tráigala por acá. Ahí está, eso. Ole, lolay, le, lolay. Ole, lolay, le, lolay. Ole, lolay, le, lolay. A ver, hoy sí lo ponemos de pie, chicos. A ver, si amas a tu universidad, ponte de pie. A ver, si amas a tu universidad, si quieres a tu universidad, ponte de pie. Si quieres a tu universidad, ponte de pie. Ahí está. Comparsa muy conocida del mundo entero, recorriendo los barrios con alegría de los burgueros. A ver, llega con ese ritmo de murga muy popular. Vamos a la izquierda. Muchos años los bautizaron. Tuta, frente al ladito. ¿Cómo dice? Se viene el tuta. De otro lado. Tuta. La murga el tuta. ¡Epa! Así es, muchas gracias. Gracias, amigos, muchas gracias. Ajá. ¡Hey! ¡Hey! ¡A este lado! Gracias, muchas gracias. Bueno, pues, será hasta una nueva oportunidad. Espero que sí, muchas gracias. Chicos, ¿quieren hora loca, sí o no? Ahí está, bien, ¿ah? Bien, muchas gracias, chicos, muchísimas gracias. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Aplauso para ustedes, chicos, que la sigan pasando lindo. Este es un preámbulo, seguramente hoy día van a celebrar en la noche, ¿verdad? Algunos van a ir a la discoteca,
otro viene a la fiesta, en fin, a comer. Entonces sabe cualquier cosa, ¿sí? Muchas gracias. ¿Alguien desea decir algunas palabras de repente? Gracias, amigos. Será pues hasta una nueva oportunidad. Gracias. Aplauso para ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias.